Hola, buenas tardes compañeros. Nuestro tema es teorías de la personalidad. Nuestro equipo está conformado por Cisneros Calderón Pedro Yair, Cisneros López María de Los Ángeles, Cureño Correa Keili Marlene, Zurita Ramírez Luz Cutsi y por su servidora Jiménez Guzmán Yasmín Sujei. Bueno, les hablaré sobre la definición de personalidad. Esta se encuentra dentro del estudio del campo de la psicología. Se puede explicar de varias funciones, por lo cual mencionaré tres. La primera es que permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a un individuo a actuar, sentir, pensar y a desenvolverse en un medio. La segunda es que la personalidad permite conocer la manera en la cual una persona puede aprender del entorno. Y la tercera es que la personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Componentes de la personalidad. La personalidad se configura por dos componentes o fases. La primera es el temperamento. Todos los seres humanos poseen una herencia genética, es decir, las características que heredan de los padres, como por ejemplo es el color de ojos, el tono de piel. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales. La segunda es el carácter. Su característica de la personalidad es que son aprendidas en el medio. Por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter, así como son las normas sociales, los comportamientos, el lenguaje, son algunos componentes de carácter que constituyen a la personalidad. Seguimos con la definición de teorías de la personalidad, en la cual se podría decir que la personalidad integra un conjunto de características dinámicas que determinan al ser humano. En primer lugar, existen teorías dentro de la psicología que abordan la personalidad de distintos enfoques teóricos, por ejemplo, la teoría psicodinámica, que determinan que las características intrapsíquicas del ser humano son importantes en el desarrollo de la personalidad. En segundo lugar, contamos con las teorías conductistas, que afirman que la personalidad es aprendida y que los seres humanos somos las sumas de conductas aprendidas. Uno de los primeros modelos fue descrito por Hipócrates entre el año 460 y 357 a.C. Su teoría establecía que las enfermedades eran causadas para un desequilibrio de los fluidos corporales, también llamados humores. Se originaron 4 personalidades diferentes que tenían su origen de tipo fluido. En ellas yo investigué un poquito más porque no estaban muy descritas en el documento que estuvimos checando, por lo cual pues se encuentra lo que es sanguíneo, que es un temperamento cálido y húmedo a causa de un exceso de sangre, y son personas cálidas, optimistas, extrovertidas, comunicativas, entusiastas y sensibles. En el segundo punto está el colérico, el cual es un nivel elevado de sensibilidad de actividades tanto físicas como mentales. Aquí entran las personas que son ágiles, muy activos, audaces y son muy enérgicas. El tercero es el flemático, que tiene baja sensibilidad afectiva, pero está en constante actividad, habilidad para concentrarse, tranquilizarse, serenarse y ser una persona racional. Y por último está el melancólico, que es una persona muy sensible emocionalmente, es introvertido y extrovertido dependiendo de la situación, desconfiados y ansiosos. De este modo, la personalidad comenzó a determinarse y explicarse de manera más objetiva. Aunque esta categoría, Hipócrates aún carecía de la aprobación científica, que necesitaba un estudio relacionado con la personalidad.
No obstante, no funcionó como base para la siguiente clasificación, en la cual se encuentran 4 puntos. El primer punto es el introvertido, el cual se caracteriza por personas cuyo interés está orientado en actitudes internas, prefieren realizar actividades a solas antes que con gente, disfrutan estando solos o con pocos amigos y huyen de las multitudes. El segundo punto es el extrovertido. Implica una apertura hacia el mundo exterior, una tendencia a buscar estimulación social y una facilidad para conectar con los demás. El tercer punto es el racional, y son personas que pueden tomar decisiones teóricas y prácticas de manera autónoma. Y por último está el cuarto punto, que es emocional, y son personas que tienen la capacidad de convivir con emociones o sentimientos positivos y negativos. Ahora bien, las coincidencias en las conductas de las personas llevaron a los científicos e investigadores a diferenciar los hábitos, rasgos y contextos en los que se desarrollaron. De esta perspectiva, el análisis de la personalidad resulta compleja debido a que las diferentes visiones teóricas determinan la complejidad del fenómeno. ¿Por qué se relacionan teoría de la personalidad y psicología del arte? El arte lleva el desarrollo integral de la persona humana, por la función comunicativa. El arte funciona como una cara de comunicación, por el que transcurre el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas sobre el carácter. Esto quiere decir que una persona puede interpretar y puede comunicar sus emociones, ya sea si tuvo un mal día y esté enojado o felicidad, a través de un dibujo, pintura, puede dar a entender cómo se sentía en ese momento, al igual que puede interpretar alguna figura artística o pintura a través de cómo se sienta ese día. Ahora, a continuación, hablaremos de un tema que al menos a mí en lo personal me gusta mucho, que es el psicoanálisis, con nuestro queridísimo papi Freud. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Recordemos que el psicoanálisis y la psicología son dos vertientes completamente diferentes, no son similares. Bueno, como vamos a hablar de las teorías de la personalidad, lo abordaremos desde este enfoque. Desde aquí el psicoanálisis, Freud explica algo que es desde la parte de la teoría de la psique humana, que esta construcción es lo que termina definiendo lo que es la personalidad. La personalidad a nivel anímico se desarrolla por tres instancias que marca en una de sus tópicas, que es el yo, el ello y el superyo. Dependiendo del desarrollo o la predominancia que tenga de una sobre otra, va a ser el desarrollo psíquico de la personalidad que tenga la persona. Bueno, como muchos sabemos, el psicoanálisis tiene dos vertientes principales de estudio, lo que es la sexualidad y lo que es el inconsciente. En esta parte abordaremos lo que es el inconsciente, que estos son principalmente ideas, pensamientos y sentimientos que no se tienen conocimiento o que no hay conciencia de ellos, o inclusive que son muy difíciles de poder abordar a simple vista. Hablemos entonces de nuestro padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él nació el 6 de mayo de 1856 en Friedburgo. Sin embargo, la gran parte de su vida se la pasó en Viena. Debido al incidente de la Segunda Guerra Mundial es que a él le toca emigrar a Inglaterra en 1938. No obstante, conozcamos un poco de la historia de vida de este autor. Él fue un estudiante en medicina en 1873. Como muchos sabemos, antes de indagarse en el mundo de lo que fue el psicoanálisis, él fue médico. Posteriormente, en 1881, empezó estudios en neurología, esto debido a los estudios de Charles Darwin, que en ese entonces había en todo su apogeo. Posteriormente, entró al laboratorio de fisiología. Sin embargo, a pesar de su experiencia como médico, él encontró una falta de datos que descartaba fenómenos mentales, abordando desde términos naturales como lo que es la psicoquímica y la función cerebral. Es decir, que a la mayoría de enfermedades que él podía encontrar, notaba que faltaban ciertos datos que al menos en ese entonces todavía no había completos para explicar estos fenómenos mentales. Para esto, Sigmund Freud consigue una beca para ir a París e ingresa en Salpriet, bajo la dirección del neurólogo Charcot. Charcot estudiaba los síndromes neurológicos y aquí es donde tenemos nuestras primeras aproximaciones hacia la histeria. A Freud esto le llama la atención. Empieza su investigación sobre la posibilidad de que la histeria como trastorno, más que de un origen orgánico, tuviera un principio de origen psicológico. Para esto, Sigmund Freud
regresa bien en 1886 e intenta abandonar todos sus estudios de laboratorio y empieza a dedicar el tiempo desde la parte clínica de la neurología. Como sabemos, Sigmund Freud tuvo muchas aportaciones a lo largo de su vida. Sin embargo, para nuestro tema de teorías de la personalidad, nos centraremos en sus dos principales tópicas, que fue con lo que inició el psicoanálisis. La primera tópica, que viene partiendo desde lo que es el aparato psíquico, se divide de tres vertientes: lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Lo inconsciente es aquel material inaccesible. Él explicaba que era una parte primitiva, ya que en esta, como mencionaremos en la segunda, tendrá algo que ver con lo que son los instintos. En este inconsciente, imaginémoslo como una bóveda, era donde todo el material se ocultaba en lo profundo de la mente humana, que no era de fácil acceso. Posteriormente a esto tenemos lo que es el preconsciente. Esta, lo que funge es como si fuera un estilo filtro. En esta se contiene información que, aunque no la tenemos completamente almacenada, sí es complicado de poner a entender. Esto funcionando como un filtro. Este aspecto es muy importante, ya que es con lo que principalmente el psicoanalista, principalmente, o el psicólogo en psicoterapia psicoanalista, va a empezar a trabajar. Este se puede expresar mediante sueños, fantasías y los recuerdos, ya que, como mencionaba, no está completamente almacenado. Sin embargo, puede ser complicado de entender o complicado de poder evocar. Luego está lo consciente. Esto es lo que el ser humano ubica normalmente, lo que podemos vivir, lo que uno se puede dar cuenta. Este inconsciente lo que se encarga es de percibir y registrar lo que le ocurre a una persona en base a su entorno. Es decir, no hay nada que almacenar, sino que todo lo que se está viviendo y sintiendo en este momento es consciente. Ahora indaguemos un poco más en este aparato psíquico con su segunda tópica. En esta parte desde tres instancias. Primero, que es el ello, que, como les mencionaba anteriormente, es en aquellos donde se centra la parte primitiva de lo que es la psique humana. En esta se almacenan instintos y deseos, pero principalmente deseos básicos, que nosotros podemos llamar o que Freud les llama pulsiones. Las pulsiones es una carga de energía que se mueve o que se moviliza hacia algo en concreto. Freud explicaba dos tipos de pulsiones: el eros, que era la vida, y el tánatos, que era la muerte. El eros se encargaba de la satisfacción de necesidades, como por ejemplo comer, respirar, tomar agua. Estos principalmente se encargaban de la supervivencia, de la autoconservación. Sin embargo, tenemos la otra vertiente, lo que es el tánatos. Tánatos como muerte representaba destrucción, representaba agresividad. Luego, posteriormente a esto, nos vamos a saltar a lo que es el superyo. El superyo era la incorporación de normas y reglas que se centraban básicamente en una aprobación moral o social. El ser humano, por ende, es un ser social. Entonces, mucho del comportamiento que nosotros podemos llegar a tener no encaja con este principio de cultura o sociedad en el que estamos inmersos. Para esto nace el superyo, para poder acoplarnos a lo que la sociedad o a lo que nosotros percibimos como sociedad nos está pidiendo, formando como un estilo de homeostasis o de equilibrio entre lo que nosotros queremos y lo que podemos ver que es posible conseguir o concretar en la sociedad misma. Sin embargo, la familia es quien lo enseña primeramente. La familia, los padres, son los que primeramente explican cómo debemos de ser. Entonces, para que el ello no nos absorba en de manera instintiva hacer las cosas y que el super yo no sea tan tajante con prohibírmelos, sale lo que es el yo. El yo es la instancia que sirve como un proceso de elección y filtro, como el anterior, como si fuera el preconsciente. Este funciona, como mencionaba, como filtro entre lo que es la función del ello y las imposiciones del super yo. Es decir, evita que nosotros de manera instintiva hagamos caso a todo lo que el ello nos solicita. Sin embargo, también nos permite medir o limitar las imposiciones del superyo. Esto con la finalidad de poder complacer al ello, pero adaptándonos al superyo. Un ejemplo muy claro podría ser el hecho de que es un día muy caluroso. El ello nos va a decir, por instinto, te estoy teniendo mucho calor. Entonces, lo mejor sería poder quitarnos la ropa. Sin embargo, el super yo nos limita.
porque el desnudarnos en vía pública no es muy bien visto. Entonces el yo busca la posibilidad de poder cumplir las dos instancias. Ok, llegando a la casa, cuando estamos fuera de este contexto social donde no nos pueden decir nada, ahora sí es momento de quitarnos la ropa y se acabó el calor. La teoría Uno de sus psicosexual grandes basa su aportaciones que Sigmund principio Freud en nos 5 presenta, fases. que a lo La largo de primera nuestra es la carrera fase hemos oral. llegado a ver, Esta es empieza la desde el teoría del nacimiento desarrollo hasta los 12 psicosexual. meses. Pero En para este poder se hablar de esta hay caracteriza que porque el remontarnos al niño va a segundo principio buscar por donde se basa el meterse toda la psicoanálisis. boca. Y su Anteriormente yo primer les mencionaba que el aspecto hacia la inconsciente era uno de complacencia o ellos. hacia el placer La va a ser el segunda es la conflicto. sexualidad. El Pero, ¿qué es conflicto la que puede sexualidad? tener en La esta sexualidad fase es es el toda hecho de actividad que tener pueda que llegarnos a destetarse, generar es placer, decir, el pero no desapego refiere concretamente a hacia la el cuestión amamantar. reproductiva. Es decir, el Sus sexo actividades no es principales van a meramente ser chupar y sexualidad. morder. La Como sexualidad mencionaba, puede todo referirse placer a va a ser cualquier netamente actividad con o la boca. cualquier acción que El nosotros resultado hagamos de poder que nos desarrollar genere esta placer, etapa basan como desde el en la teoría nos optimismo hasta el enseña, pesimismo, desde el hecho y de la comer en fijación la en fase esta oral puede generar hasta el adicciones al entrenamiento para ir al tabaco o baño al en la fase alcohol, anal. morderse las La uñas. sexualidad Chuparse busca los propiciar dedos, una todo relación referente a la objetal de parte amor de y la boca. cariño para poder Posteriormente a llegar, esta como les tenemos la mencionaba, fase al anal. placer. Este empieza Esta desde el parte primer desde año dos hasta los 3 vertientes, desde años, la infancia, donde en el donde principal todo el placer conflicto que es el nosotros entrenamiento sentimos para es ir al baño netamente para sanitario, nosotros que mismos. es el control No de obstante, en la esfínteres. adolescencia Las esto cambia. actividades que llega a Teniendo tener nuestro este aspecto niño de se complacencia o de trasladan de la placer hacia boca los hasta otros. la parte del ano, En donde el uno de sus goce grandes va a aportaciones que referir con Sigmund la Freud nos retención y presenta, con que la a lo largo de expulsión de la nuestra carrera materia hemos fecal. llegado a ver, es la teoría del Los desarrollo psicosexual. resultados de Pero para poder poder hablar de esta hay que desarrollarte remontarnos bien al o segundo incluso de tener principio por donde se fijaciones basa el van a psicoanálisis. ir referentes a qué Anteriormente yo tanto les puedes mencionaba que el retener o inconsciente era contener, uno de ellos. llámese La emociones, segunda es la llámese sexualidad. dinero, o Pero, qué ¿qué tan es la fácil te sexualidad? va a poder La hacer sexualidad es toda expulsar o el actividad hecho que de pueda soltar. llegarnos a Ser generar placer, muy avaro con el pero dinero no o refiere muy concretamente a la aprensivo cuestión con las reproductiva. personas o Es con las decir, cosas, el o sexo llegar no a es ser muy meramente suelto sexualidad. con La el dinero o sexualidad puede inclusive con las referirse a mismas cualquier personas. actividad o cualquier acción que Posteriormente, para nosotros esta, que es hagamos la fase que nos fálica, genere que es placer. donde se genera todo Como el en la principio de la teoría nos neurosis que enseña, conocemos, desde el hecho de empieza de comer los en la 3 fase a los oral 5 hasta el años con la entrenamiento para ir al exploración baño en la fase del anal. cuerpo y La con la fase sexualidad edípica. busca propiciar El una conflicto relación aquí es la objetal de amor y masturbación, cariño el para poder autocomplacencia llegar, y como les los mencionaba, conflictos al adípicos placer. tanto de Esta hombre, parte de desde dos niño, como de vertientes, desde mujer la con infancia, niña. en donde todo el Edipo placer que normal o nosotros Edipo inverso. sentimos es netamente Las para actividades nosotros mismos. principalmente No aquí obstante, son en de la adolescencia masturbación esto y de cambia, placer con los órganos teniendo nuestro sexuales, aspecto de pero complacencia no o de refiere placer hacia como los tal, otros. como mencionados al inicio, a una Uno de cuestión sus grandes reproductiva. aportaciones que Sigmund Freud nos Es presenta, decir, que que a el lo niño largo de no nuestra siente carrera placer hemos en llegado a estos ver, órganos es sexuales la porque teoría del quiera desarrollo reproducirse. psicosexual. Pero Simplemente para se poder hablar refiere de al esta hay que contexto remontarnos de al poder segundo empezar a principio por conocer donde su se cuerpo. basa el psicoanálisis. Los resultados de Anteriormente esto yo les puede ser mencionaba que el el principio de inconsciente era uno de identificación ellos. o de La identidad de los segunda es la inicios sexualidad. del rol Pero, ¿qué es sexual la para que sexualidad? se logre La identificar sexualidad es toda la actividad que moralidad que pueda parte llegarnos desde a la generar castración placer, y pero justamente en no esta refiere etapa es donde concretamente empieza a el la cuestión surgimiento del reproductiva. super yo, Es decir, ya que el sexo mediante los no es impulsos e meramente instintos del sexualidad. niño La por sexualidad querer puede referirse a autocomplacerse a sí cualquier mismo en su actividad o cualquier descubrimiento acción que y desde nosotros la parte hagamos que edípica nos genere placer, intentar cortejar como en teniendo la estos teoría nos deseos enseña, desde incestuosos el hecho de comer en la hacia fase oral hasta el su entrenamiento para representante ir al del baño en sexo la fase opuesto, anal. o en el caso del La hipo sexualidad inverso con su busca mismo propiciar sexo, una relación objetal de nace la amor y cariño moralidad para y con poder ende llegar, el como super les yo. mencionaba, al placer. Posteriormente a esto Esta llegamos parte a desde una dos etapa de vertientes, la desde la tesis, infancia, es en decir, donde todo el todos placer que aquellos nosotros impulsos o sentimos todos es aquellos netamente para instintos nosotros no han mismos. desaparecido, No obstante, pero en la se adolescencia mantienen esto cambia, controlados, esto en teniendo un nuestro periodo de los aspecto de 5 años complacencia o de hasta la placer hacia los pubertad. otros. En estas actividades, Uno como de ya sus les grandes mencioné, aportaciones que empieza la Sigmund Freud nos supresión presenta, temporal que del a lo instinto largo de sexual, nuestra carrera no hemos llegado a desaparece, ver, es la solamente se teoría del mantiene desarrollo estático, se psicosexual. mantiene Pero latente. para poder hablar de esta hay que Entonces, el remontarnos niño al no deja segundo de tener a principio lo por mejor donde se basa el este psicoanálisis. Interés Anteriormente hacia yo su les sexualidad mencionaba que el o la inconsciente era sexualidad uno en de sí ellos, misma, la pero segunda es la sexualidad. no la Pero, ¿qué es la representa o no sexualidad? la expresa La abiertamente sexualidad es como en la toda etapa anterior actividad que o pueda como en la llegarnos a siguiente generar etapa, placer, que sería la pero fase no genital. refiere Esta concretamente a la llega de la
función pubertad reproductiva. a la Es madurez. decir, el En sexo esta, no ahora es sí, meramente toda sexualidad. actividad o todo placer La va a sexualidad puede referir a la referirse a reproducción, cualquier a actividad una o cualquier actividad acción que sexual, nosotros hagamos ahora que sí, nos genere placer. mayormente, Como en en la teoría el nos sentido enseña, neto, desde el hecho en de los comer en la genitales. fase oral. Aunque el psicoanálisis no aborda como tal estos términos y parten más desde la psicología clínica, para nuestro tema de teorías de la personalidad le queda muy exacto. La anormalidad, como un principio, no refiere a enfermedad, sino que refiere a que determinadas características que una persona puede llegar a tener en un perfil estable
Estas tienen varios aspectos o varios rasgos que empiezan a afectar en su manera cotidiana de vivir, es decir, que genera un problema. Trastornos de la personalidad es lo que el DSM-5 nos puede determinar como tres clasificaciones: clúster A, clúster B y clúster C. Empecemos por el primer clúster, el clúster A. Estas personas tienen características excéntricas o extrañas. Prefieren aislarse de su medio y prefieren la soledad. Son aquellas personas que emocionalmente son menos expresivos. El primero, la paranoica. Este tipo de personalidad o este tipo de trastorno de personalidad refiere a personas que son frías y distantes. Desconfían a menudo de su entorno y vigilan de manera constante las conductas de otros. Se asustan y desconfían de las intenciones de los demás y utilizan un mecanismo de defensa llamado proyección. ¿Pero qué es la proyección? La proyección es que todos aquellos defectos, incapacidades o incluso miedos se los atribuyen a otras personas y de aquí lo reflejan hacia ellos mismos. Luego, la persona esquizoide. Son personas que son tímidas, son distantes, frías e introvertidas, y prefieren vivir en un mundo interno que el hecho de socializar en una vida. Es decir, la socialización no es lo que mejor prefieren. Finalmente, tenemos las personalidades esquizotípicas. Estas comparten las mismas características que tanto el paranoico como el esquizoide. Nada más de que la diferencia es que ellos poseen ideas o creencias muy particulares, ideas extrañas, fantasiosas o incluso supersticiosas. Seguimos con el clúster B. El clúster B son personas que se distinguen por ser erráticas, dramativas y en ocasiones tienen comportamientos explosivos. La primera es la persona limítrope, o mejor conocido desde el aspecto del borderline. Estos son individuos que son muy inestables emocionalmente. Tienen un comportamiento errático, explosivo y dramático. Para ellos, el término medio no existe. Están desde un aspecto de carencia o desde un aspecto de exceso. Es decir, a mí me quieres o no me quieres. No hay punto medio. Estas personas se encuentran en lo que nosotros podemos catalogar como el límite de lo normal y la locura. Pueden pasar de un extremo a otro de manera indiscriminatoria y de forma intempestiva. No obstante, no hay que confundirlo con las personas bipolares. Luego están las personas narcisistas. Estas personas tienen una idea muy exagerada de sí mismas. Tienen sentimientos de grandeza y que pueden sobrepasar lo común. Llegan a sobrevalorar mucho sus capacidades o actividades que tienen de manera individual, menospreciando a los otros ya que los perciben como inferiores. Se vincula o la mayoría de sus relaciones son personas que él percibe como menos que él. No obstante, no todo lo que brilla es oro, ya que estas personas llegan a ser muy sensibles a las críticas y a los juicios de valor e incluso al fracaso. Entonces, es más fácil pensar que los demás fracasan para yo sentirme un éxito y ese éxito me haga poder sentir bien. Luego sigue la personalidad histriónica. Son individuos que son muy expresivos, locuaces, excéntricos y extrovertidos. A ellos les agrada siempre ser el centro de atención. Son muy exagerados en sus actitudes hacia los demás. Usan su cuerpo y gestos de manera muy común para ellos poder expresar lo que están sintiendo. Y tienen un gran interés por su imagen y se preocupan mucho por el aspecto. Es un poco relacionado a la parte narcisista de la personalidad. Luego sigue la personalidad histérica. A ellos les agrada sentirse atendidos en todo momento. Tienen conductas exageradas con respecto a sus emociones y actitudes. Algo principal y que se relaciona desde el aspecto de Sigmund Freud es que son individuos que somatizan, desde la parte histérica. Y de aquí podemos también detectar a las personas que son hipocondríacas. Es decir, una persona hipocondríaca es aquella que se va a inventar mil y una enfermedades o le va a sentir todo con tal de poder recibir atención. Posterior a esto, tenemos las personas que son antisociales. Ellos evitan el contacto social lo más posible y no tienen un interés particular por relacionarse con otras personas. Pueden desvalorizar a otros y no mostrar respeto por las normas sociales. Esto siempre con búsqueda de un beneficio personal, ya sea que lastimen a alguien física o emocionalmente.
o incluso puedan romper las leyes y normas con tal de obtener lo que tienen. Hay una diferencia entre ser antisocial y asocial. Antisocial refiere a aquellas personas o aquel rasgo de la personalidad que va a atentar hacia las normas, y una persona asocial son aquellas personas que tienen o conflicto o no les interesa socializar, pero el aspecto de las normas y leyes lo tienen muy en claro. Por último, llegamos a la personalidad psicopática o a la psicopatía. Estas personas simplemente carecen de culpa o no les importa la consecuencia de sus actos. Pueden lastimar o herir a otros de forma física o emocional. Sin embargo, pueden ser más agresivos que los antisociales, ya que no carecen de una culpa y no refieren a que lo que hacen esté mal. Por último, tenemos el clúster C. Este está dividido en características como la ansiedad y la inhibición. Son personas que tienen miedo constante. La primera es la dependiente, depender de algo o de alguien, ya que ellos necesitan la aprobación o la compañía de otras personas para poder realizar alguna acción, ya que sienten que sin alguien su vida se encuentra completamente vacía, o incluso el miedo a la responsabilidad de sus acciones lo va a relacionar a querer buscar a que alguien esté con él, para que las decisiones que se tomen no partan desde él y no sienta la culpa o el miedo de que pueda salir mal. Luego está la personalidad de evitación o la personalidad evitativa. Son muy sensibles a las críticas y al rechazo de los demás, ya que esto provoca que eviten tener situaciones, que eviten ir a lugares o que eviten personas que puedan provocarle una sensación de rechazo, muy similar a lo que conocemos desde los tres aspectos del apego, de la evitación. Luego está la personalidad obsesiva compulsiva. Estas personas son rígidas respecto a cambios en sus rutinas y hábitos de vida. Son intolerantes al cambio o incluso a perder el control de su propia vida. Esta se puede dividir en diferentes maneras. Esta idea de obsesión puede ir relacionada con aspectos de la salud, con el orden, la simetría, con la limpieza, con la estética, con la moralidad o incluso con su misma sexualidad, pero a tal punto de llegar a ser incómodos. Y esta obsesión la terminan contrastando con la compulsión, lo que es el ordenar, el limpiar, el organizar, el evitar o el comprobar cosas. Obsesivo compulsivo refiere a un pensamiento que recurre de manera constante y una compulsión, una acción que ayuda a tranquilizar este pensamiento. Ahora continuemos con el método neopsicoanalítico. Los argumentos establecidos por Freud fueron cuestionados por algunos de sus discípulos. En este caso hablaremos de tres: Carl Jung, Erich Fromm y Erik Erikson. Ellos se cuestionaron el énfasis tan extenso en las teorías de Freud respecto a las pulsiones sexuales y decidieron desarrollar sus propias teorías con base a Freud. Como ya lo mencioné, Carl Jung es uno de estos discípulos de los que se cuestionaron las teorías de Freud. Jung se refería a la psique en base a un término griego para definir espíritu o alma, proponiendo una integración de todos los aspectos de la personalidad, incluyendo aquellos que equilibran o desequilibran a la personalidad, es decir, el aspecto de persona y el aspecto de sombra. Persona equilibraría la personalidad y la sombra la desequilibraría. El aspecto de persona se refiere al aspecto que se adapta al mundo. Este se forma por reacciones de otros, es decir, halagos por habilidades, y estos generan parte de la autoimagen. Aunque esto no dura, esto es bastante temporal, suelen perder relevancia llevándonos a la adultez. Gracias, tiempo. La sombra se refiere a los aspectos oscuros o amorales por el yo, es decir, débiles en el autoconcepto. La sombra abarca lo que son impulsos sexuales e impulsos agresivos. Ambos impulsos están en la teoría de Freud de impulsos reprimidos del ego. Ahora continuamos con Erik Erikson. Erikson plantea 8 etapas de desarrollo continuo y nos presenta que tiene dos características que van relacionadas entre sí. La número 2 es que en cada etapa se encuentran antagónicos conflictuados como el frío y el calor,
para obtener un logro de estos en cada etapa. ¿Por qué menciono el número 2? Bueno, porque de este logro vamos a ayudarnos al número 1, que es la adaptación al ambiente. Sin embargo, él los coloca como primero adaptación al ambiente y luego los conflictos, porque es importante este logro. Le muestra demasiada relevancia a este porque es el que nos va a formar para nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ¿cuáles son esas 8 etapas? La número 1 es confianza versus desconfianza. Esta comienza de los 0 a los 18 meses de nacido. Aquí necesitamos unos cuidados constantes, es decir, comida, protección, calor y atención. La meta o el logro de esta etapa es lograr un vínculo materno. La segunda etapa es autonomía y vergüenza. Esta comienza desde los 18 meses hasta los 3 años. Aquí se desarrollan el aparato locomotor, huesos y músculos, además del control de esfínteres. No es que no lo tuviéramos desarrollado, sino más bien que se desarrollan en un ejercicio más pleno, más fuerte. Desarrollar todo esto genera un estímulo de libertad y así es como comenzamos a tener un poquito de independencia desde chiquitos. La tercera etapa es iniciativa versus culpa. Este comienza desde los 3 años a los 5 años. Aquí ya tenemos dominadísimas las capacidades locomotoras y comenzamos a explorar y conocer y tenemos más posibilidades de expresiones gracias a estas. Aquí nos percatamos de muchas de estas posibilidades que hacen que nos promuevan justamente la iniciativa. Aquí ocupamos apoyo de nuestros papis. Sin embargo, donde entra la culpa es cuando nos limitan y nos regañan por hacer esas travesuritas cuando estamos tratando de averiguar el mundo. La cuarta etapa es laboriosidad versus inferioridad. Esta comienza desde los 5 años y termina hasta los 13 años. Comienza formalmente su instrucción escolarizada el pequeño. Y aquí las tareas y el aprendizaje aumentan. Aquí de nuevo los padres y ahora maestros deben apoyarnos y hacernos entender que el fracaso, y se los digo a ustedes, no es igual a ser inferior en la vida. La etapa número 5. Búsqueda versus difusión de la identidad. Esta empieza desde los 13 años y adivinen, termina a los 21 años. Aquí tenemos unas crisis de identidad potentes, potentísimas, porque traen conflicto consigo cada una de estas crisis. Los conflictos normalmente son inseguridad, cuestionamiento de roles sociales, preferencias sexuales, independencia, adhesiones grupales e ideología. La sexta etapa es intimidad versus aislamiento. Esa es la que nos vamos directito ahorita, compañeritos. Es de 21 años hasta los 40 años. Tenemos mucho tiempo. Aquí se supone que deberemos generar vínculos afectivos con otros, por ejemplo, una pareja, y conseguir separarnos de otros grupos, por ejemplo, la familia. El logro de esta etapa es sencillamente lograr que otros te amen. La etapa número 7 es generatividad versus estancamiento. Y esta va desde los 40 años hasta los 60 años. Aquí nos enfocamos más en una época laboral, en ser productivos. La generatividad tiene como logro la preparación para la vida adulto mayor. El estancamiento es no haber hecho nada de esto, no tener trabajo, no tener pareja, nada de nada. Y por último de estas etapas está la 8,
Integridad versus desesperación. Es desde los 60 años hasta la muerte. El logro de esta etapa es sencillamente no estancarse socialmente y transmitir conocimiento a otras generaciones, así como nuestros abuelitos, que nos dan las recetas, métodos curativos, entre otras cosas. Además de que ellos también tienen que empezar a cuidar de su salud física y la mental. Ambas son importantes. ¿Recuerdan que les dije que eran 3 discípulos? Pues vámonos con el tercero y último de estos, Erich Fromm. Erich Fromm se basa más en el concepto de libertad y justamente genera 3 maneras para ceder o escapar de la libertad: autoritarismo, destructividad y conformidad. El autoritarismo es la forma en la que una persona ejerce poder sobre otra, de tal manera en que existe una codependencia entre la persona que ejerce esa autoridad y quien la recibe, así como un jefe y un empleado. La destructividad son las acciones, pensamientos que pueden llegar a ser destructivos para nosotros y para los que nos rodean. La dinámica de destrucción puede ser en dos sentidos: para adentro o hacia afuera, como ya lo vimos en el autoritarismo, pero siempre en búsqueda de rechazar o escapar de la libertad, es decir, guerras, violencia, vandalismo, corrupción, y así puedo seguir dando ejemplos en mi disco de oro. Y el tercero es conformidad. El ser humano en la actualidad está tan abrumado de información por donde quieras. Entras a Facebook, hay noticias. Entras a Instagram, hay noticias. Twitter, Snapchat, YouTube. Así me puedo ir mencionando un montón de aplicaciones de redes sociales, pero no me están pagando para mencionar. Así que no lo haré. Sin embargo, aparte de noticias externas de lo que pasa en nuestro mundo, también nos dicen cómo debemos vivir, qué hacer y qué no hacer, qué debemos creer, la ropa que está a la moda que debemos usar para ser aprobados socialmente hablando. Y justamente la conformidad se basa en que otros elijan lo que nosotros haremos en lugar de nosotros asumir el propio rumbo, rechazando o cediendo a la libertad. Bien, hemos llegado a la parte de las teorías humanístico-existenciales. En esta podemos encontrar 3 teorías, que son la Gestalt, que ya hemos visto previamente, pirámide de necesidades con Abraham Maslow y el enfoque centrado en la persona con Carl Rogers. La Gestalt señala que la personalidad se desarrolla debido a un cúmulo de experiencias que el ser humano va integrando en su vida de manera constante. Entonces, las corrientes humanistas no van a considerar a la personalidad como algo inmutable, ya que la personalidad va a ir derivando de la interacción de un individuo con su entorno, con las personas por las que se rodea. No será solo por hechos del pasado, sino que todo va a influir en ello para que se vaya construyendo esta personalidad. Después tendremos la satisfacción de necesidades, que se va a relacionar con las cualidades, los defectos y las capacidades que tiene cada persona. También aquella necesidad que se relaciona con aquello que el organismo requiere para la supervivencia de cada manera y cómo cada persona satisface sus necesidades. Y por último tendremos el autoconcepto. Este va a verse relacionado con la historia de cada ser humano que se cree de sí mismo, y también se va a ver relacionado con la opinión que otras personas tienen de uno mismo. Es decir, que se relaciona lo que nosotros creemos de nosotros con lo que otras personas creen de nosotros. Ahora bien, la teoría de Abraham Maslow fue desarrollada en base a experimentos que se realizaron con primates. Ahí Maslow observó que las necesidades son inherentes en los seres vivos, y a partir de esto
Él descubrió que existen necesidades que ocupan un lugar prioritario en los seres vivos. Así fue que se estructura la pirámide de necesidades. En la pirámide de necesidades básicas o de necesidades de trascendencia, la jerarquía de estas necesidades es la siguiente. Tenemos primero las necesidades fisiológicas, que son las que mantienen al organismo con vida. Es decir, que la satisfacción de estas necesidades no es opcional. Si no son cubiertas, el organismo puede morir. Después tenemos las necesidades de seguridad, que son cuando las necesidades fisiológicas se encuentran cubiertas en su mayoría o están satisfechas, siguen las necesidades de seguridad. Estas son las de protección, las de estabilidad y abrigo o refugio. Después tenemos las de pertenencia. Estas necesidades son de tipo de requerimiento social, es decir, aquí entra lo de los amigos, las parejas, la familia y el entorno social, vaya. A partir de este nivel en la pirámide de las necesidades se ubican las necesidades psicológicas, esto porque no son necesariamente vitales, es decir, que es de no cumplirse o de no verse cubiertas, pues no hay algún riesgo de que el sujeto pueda morir. Entonces tenemos las necesidades de estima. Estas necesidades se relacionan con el sentirse querido y por esto el individuo va a buscar el afecto o reconocimiento de otros. Y como último nivel tenemos las necesidades de trascendencia. Este es un nivel más difícil de alcanzar, ya que pues implica el tener la sensación de que no se necesita nada. Esta sensación puede durar poco tiempo y Maslow investigó que esta necesidad no es una meta inalcanzable o que se limite para algunas personas, solo que existen momentos cumbre, que son los momentos en los que se alcanza pues este nivel, como por ejemplo para nosotros sería un momento cumbre el terminar la carrera, el graduarnos. Ese sería un momento cumbre y después de que pasa ese momento pues ya volvemos como abajo, por decirlo de un modo, ya que se buscan nuevas metas. Por último, en estas teorías tenemos el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, y él concibía al ser humano desde una perspectiva positiva. Él decía que el hombre es bueno y saludable por naturaleza. Para Rogers, el humano se encuentra en un constante cambio y es por esto que se debe adaptar a las circunstancias en las que vive. Esta adaptación depende de la capacidad que tenga de aprender de las experiencias que se han tenido. Menciona que esta capacidad de adaptación es innata y la llama tendencia actualizante. Es decir, que se tiene una motivación de crecimiento y de supervivencia. Y en el ser humano esta tendencia va más allá de la supervivencia, sino que llega al punto de la autorrealización. La teoría que Rogers desarrolla es conocida como el enfoque centrado en la persona, y esto es así porque precisamente la atención se orienta al ser humano como centro y protagonista del propio desarrollo. Aquí no se pretende modificar alguna conducta o explorar hechos pasados, sino que su intención está focalizada en que la persona reconozca sus posibilidades de crecimiento, sus limitaciones y sus incapacidades. Ahora vamos a hablar de la psicología cognitiva. Los modelos cognitivos surgieron a partir de las limitaciones teóricas y prácticas de la corriente conductual. En este modelo se llegaron a formular conceptos que pueden utilizarse para describir determinadas capacidades o facetas en la personalidad. A continuación se verá más a profundidad las teorías y los principales autores que desarrollaron este modelo. Es importante mencionar que el modelo conductista evolucionó a uno diferente, al cual ahora mismo llamamos modelo cognitivo.
Esto no implica que uno sea menos eficiente que el otro, sino que cada modelo tiene sus propias propuestas teóricas y trabaja de manera diferente. Algunos de los postulados del modelo cognitivo aún son pertenecientes al psicoanálisis, esto principalmente porque fueron desarrollados por psicoanalistas, que al no conformarse con el modelo psicoanalista y tampoco apegarse al conductismo, terminaron desarrollando propuestas teóricas que básicamente pretenden retomar aspectos psíquicos e identificar cómo influyen en la conducta. Pero, ¿qué son los modelos cognitivos realmente? Pues son modelos que explican de modo puntual el aprendizaje y los procesos involucrados en él. Además, el resultado de la asociación de los procesos cognitivos y la conducta derivó en lo que conocemos como corrientes cognitivo-conductuales. Dentro de la psicología cognitiva se retomarán a 6 autores principales, de los cuales el primero será Edward Tolman, quien consideraba el comportamiento como un acto unificado, es decir, que en los elementos que conforman el comportamiento se incluyen los biológicos como los nervios, las glándulas o los músculos. Además, aportó al conductismo una visión diferente al reduccionismo, justificando la integridad del comportamiento, y anticipó la investigación del aprendizaje y la cognición, que es parte importante de la psicología cognitiva conductual. Albert Ellis es uno de los principales teóricos de la corriente cognitivo-conductual, el cual desarrolló modelos importantes basados en comportamientos relacionados con ideas o creencias. Entre estos desarrolló el modelo de la terapia conductual racional emotiva, el cual fue diseñado a partir de 3 pasos secuenciales en A, B y C, para posteriormente agregar 2 pasos, el D y el E. La letra A se refiere a la activación de experiencias, por ejemplo, traumas de la infancia o todo aquello que haya causado infelicidad o desaliento en la vida. La letra B está relacionada con las ideas irracionales que provocan los sentimientos de infelicidad actuales de la persona. Pueden haber sido inculcadas por la familia durante la infancia o por experiencias insatisfactorias previas. La letra C corresponde a las consecuencias de las experiencias anteriores y de las ideas irracionales. El resultado son los síntomas neuróticos o las emociones disfuncionales como el pánico, la depresión o la rabia. La letra D es el momento de conflicto o disputa de las creencias. La realiza el terapeuta con la finalidad de enfrentar a la persona con sus creencias. Y por último, la letra E se relaciona con los efectos positivos de la experiencia. Es preciso que la persona confronte sus ideas y creencias irracionales con los beneficios que éstas le brindan. El objetivo de este modelo o terapia es modificar la conceptualización que tiene cada persona de estas ideas, sobre todo porque son afirmaciones absolutas o generalizadas que rigidizan el pensamiento. Además de lo anterior, Albert Ellis realizó una caracterización con 12 ideas básicas que generan o sustentan la neurosis, las cuales son las siguientes: la necesidad de ser queridos buscando la aprobación, los actos perversos que provocan el rechazo de otros, que si las cosas no son como quisiera la persona, entonces todo sale mal, factores externos que causan la miseria humana, evitar todo lo que parezca peligroso, la necesidad de algo más grande para apoyarse en eso, ser siempre competente, inteligente y ambicioso para tener éxito. Es mejor eludir las dificultades. Si algo afecta la vida de una persona en el pasado, ¿lo hará por el resto de su vida? Se debe tener el control de todas las cosas. La felicidad puede lograrse por la inactividad y no se puede tener el control de las emociones. Para concluir con este autor, lo que propone en su teoría es que el ser humano busca de manera constante la manutención de su vida y la permanencia de salud, lo cual depende de la calidad y la estructura del sí mismo de cada persona. Además, considera que la sociedad no obstaculiza el desarrollo del sí mismo, sino que lo promueve. La teoría de Albert Bandura se origina por las limitaciones del conductismo en la manera reduccionista de abordar problemáticas y sobre todo por la exclusión casi total del ambiente, ya que él considera el ambiente como la causa del comportamiento, pero con la existencia de reciprocidad, es decir, el comportamiento también modifica el ambiente. A esta relación la denominó determinismo recíproco, el mundo y el comportamiento se causan mutuamente.
Él determinó que la personalidad se conforma por 3 elementos que derivan de la interacción comportamiento-ambiente, los cuales son el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos. Además, menciona que la interacción de estos elementos permite que el ser humano tenga la habilidad de albergar en su mente ciertos conceptos como el lenguaje, que es uno de los procesos psicológicos superiores, y considera que el aprendizaje se genera por medio de esta interacción. También dice que la personalidad de cada individuo se determina por los aprendizajes en su vida, los procesos psicológicos internos e individuales, así como el ambiente que proporciona la información y los modelos de aprendizaje. Por otro lado, formuló variantes en la manera de aprender por medio del modelaje, de las cuales haré mención a continuación. Atención, es necesario focalizar la meta de la que se desea aprender. Obviamente, la relación entre el sujeto y la meta de aprendizaje debe ser estrecha y libre de distractores. Retención. Una vez que se haya puesto atención al modelo y se aprenda de este, es importante recordarlo o almacenarlo. La memoria se involucra durante este proceso y como es un proceso psicológico, se incluyen elementos que apoyan la retención, como la imaginación y el lenguaje. Reproducción. La acción posterior al aprendizaje, es decir, la comprobación del mismo aprendizaje. Motivación. A esto el autor lo denomina como la razón que tiene alguien para hacer o dejar de hacer algo, y estas razones o motivos provienen del pasado. Para concluir con este autor, Bandura menciona que su teoría se especializa en cómo los seres humanos aprenden de su medio y cómo el medio se organiza para que el ser humano pueda aprender. Además de las diferentes teorías que se han desarrollado respecto a la personalidad, como la teoría del psicoanálisis, las corrientes cognitivas o humanistas, existieron algunos autores que desarrollaron teorías relacionadas con el aprendizaje y las estrategias por las cuales el ser humano puede adquirir conocimientos. Entre estos están los siguientes autores. Jean Piaget es uno de los autores que menciona los estadios del ser humano, por los cuales se desarrolla determinadas habilidades y el niño aprende ciertas cosas. Estos estadios se dividen en 4: etapa sensorio-motora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. La teoría de Jean Piaget indica determinadas situaciones por las cuales pasa el ser humano, en las que adquiere conocimientos, y también menciona que no todos los seres humanos pasan exactamente por estos estadios de la manera en la que los plantea, sino que dependiendo de las características individuales de cada persona y del lugar en donde se desarrolla, se dan los estadios, es decir, el contexto forma parte importante del proceso de adquisición de conocimiento. Por otro lado, una parte de la teoría de Vygotsky comprende los procesos superiores de pensamiento humano, en los cuales el ser humano internaliza su ambiente. Este proceso depende de la percepción del mundo del ser humano, su aprendizaje y desenvolvimiento. El proceso de internalización implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, es decir, utiliza los procesos psicológicos básicos como los sentidos y la percepción, así como los procesos psicológicos superiores como la memoria, la atención o el lenguaje en abstraer el contexto inmediato externo hacia el interior. La manera en que cada persona integra el mundo externo en un mundo interno y la manera en la cual lo conciba y se enfrente a este depende de las características individuales de personalidad. David Ausubel propone conceptos relacionados al aprendizaje en conjunto con el medio, con los que se puede relacionar factores de personalidad en el proceso de adquisición. Para él existen 3 tipos de aprendizaje determinados como aprendizajes significativos, esto porque implican una relación importante para quien los aprende, y estos son representación, conceptos y proposición. Por lo tanto, Ausubel dirige su atención al significado que tiene cada aprendizaje.